¿Sabía usted que el síndrome metabólico duplica el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como arteriopatía coronaria o accidentes cerebrovasculares? El síndrome metabólico se caracteriza por la acumulación de grasa en la zona abdominal, lo que habla de un exceso de colesterol y otras sustancias que son nocivas para nuestro organismo. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema que cada vez afecta a más personas en nuestro país y en el mundo. Y estamos junto a la doctora Silvia Vergara, ella es endocrinóloga, directora de FUNMEDIN, directamente ahí de Argentina, de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en este contacto contigo, Silvita. Muchas gracias, Claudio, y un placer, como siempre, estar nuevamente en Doctor en Casa. Muchas gracias por la invitación. Silvita, vamos a hablar de un tema que estoy seguro que algunas personas quizás no han escuchado, el síndrome metabólico. Hoy día queremos, debajo de este nombre, ¿no es cierto?, entender qué existe, qué hay, cómo se define el síndrome metabólico y cuáles son los problemas que obviamente trae como consecuencia para nuestra salud. Bien, como recién explicaste, Claudio, el síndrome metabólico es mucho más común de lo que creemos, se diagnostica con bastante frecuencia y la primera pregunta es, ¿qué es? ¿Cómo se define el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se define como la asociación de un conjunto de factores, o sea, varias causas que van a llevar al paciente a tener un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, lo que hay que definir para entender a qué le llamamos síndrome metabólico son estas causas o estos factores que van a generar este riesgo. Y se describen 5 factores, hoy conocidos, y que hacemos el diagnóstico teniendo en cuenta 5 factores que van a llevar al riesgo de enfermedad cardiovascular y que es lo que nos dan diagnóstico de síndrome metabólico. Uno, y el primero que nosotros detectamos en un laboratorio en un paciente, es el aumento de los niveles de azúcar en sangre, de glucemia, en ayunas, por encima de un valor que es 110 miligramos por decilitro. ¿Por qué en ayunas? Porque esto es importante decir, ¿por qué en ayunas y no con una prueba de glucosa que le damos a veces beber al paciente y tenemos otro resultado? Porque la glucemia en ayunas nos está indicando que el hígado es el que ha producido este aumento del azúcar durante la noche. Este hígado que tiene esta inflamación o esta situación es lo que nos va a provocar que la insulina responda menos a la absorción de ese azúcar. Por eso es que se toma en ayunas. Y a esta situación de una disminución de la sensibilidad de la insulina la llamamos insulinoresistencia. Es decir, que la causa principal de insulinoresistencia es el hígado que no está funcionando lo suficientemente bien y que va a provocar esta disminución de la sensibilidad de la insulina. Entonces, uno de los factores que nosotros a un paciente le vamos a medir es una glucemia en ayunas de 8 horas y tiene que estar elevada por encima de ese valor de 110. ¿Qué sucede si nosotros tomamos 2 muestras y las 2 están por encima de 126? Ahí decimos que el paciente es diabético, ya no encontramos un aumento en la sensibilidad o una insulinoresistencia. Pero para poder diagnosticar el síndrome metabólico, la condición de uno de los factores es la insulina resistencia, que es este aumento de la glucemia. Otro factor que nosotros tenemos como determinante para diagnosticar el síndrome metabólico es el aumento de los triglicéridos. Los triglicéridos sabemos que son grasas que circulan en sangre, son lípidos y que tienen que estar elevados para poder diagnosticarlos dentro del síndrome metabólico por encima de los 150 miligramos por decilitro, por encima del valor normal. Correcto. Pero no solamente los triglicéridos nos van a ser factores de riesgo de síndrome metabólico, sino también, fíjate Claudio, que nosotros llamamos colesterol bueno y colesterol malo. Claro.
el colesterol que está alterado en el síndrome metabólico es el colesterol bueno, el HDL colesterol. Y para diagnosticar síndrome metabólico medimos este colesterol bueno, el HDL colesterol, y va a estar por debajo de 50 miligramos por decilitro en la mujer y por debajo de 40 miligramos por decilitro en el hombre. Entonces ya vamos describiendo en esta asociación de factores 3, el aumento de glucemia, el aumento del colesterol HDL y el aumento de triglicéridos. Pero faltan 2 que son muy importantes y que son mucho más frecuentes que estos, que es la obesidad, el aumento sobre todo de un perímetro que medimos, que seguramente los cardiólogos lo miden mucho y nosotros también los que hacemos nutrición, que es el perímetro de la cintura por encima del abdomen. Ese perímetro está aumentado. Cuando está aumentado en el hombre por encima, es un estándar que se identifica por encima de 102 centímetros, decimos que tiene riesgo de síndrome metabólico. En la mujer es mucho menor. Cuando supera los 88 centímetros, ya consideramos que también está en riesgo de síndrome metabólico. Pero además de la obesidad, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial juega un rol muy importante, sería el 5º factor. 5 factores están alterados por encima también de un valor que lo consideramos estándar para diagnosticarlo, que es arriba de los 130 milímetros de mercurio y 90 milímetros de mercurio. Es decir, que cuando tenemos un paciente que tenga 3 de estos 5 factores elevados, ya tiene el diagnóstico de síndrome. Correcto. Silvia, una pregunta. Una vez que se hace el diagnóstico, ¿no es cierto?, en base a estos 5 factores que has explicado, estas 5 condiciones que has explicado muy bien tú, teniendo 3 de las 5, se hace el diagnóstico. ¿Cuál es el plan o el esquema de tratamiento entonces para estos pacientes? El esquema que tú usas en la consulta, que los especialistas usan en la consulta, obviamente, para controlar esta situación. Primero, se trata a cada uno de manera individual. En el caso de que el paciente tenga un aumento en la glucemia por encima de 110, que ya sería el caso del síndrome metabólico, podemos utilizar hipoglucemiantes orales. Siempre la dieta es el primer, claro. es lo primero que hacemos. Es decir, una dieta considerando todos estos factores en la alimentación que tenemos que cuidar. En algunos casos, como sabemos que en la obesidad, y este es otro de los factores que está ayudando en la obesidad, que es un estado de inflamación crónica y un aumento de la insulina. Entonces, a veces, por más que hagamos dieta, si tiene elevados los niveles de insulina, no va a generar lipólisis y entonces no va a ser fácil bajar de peso. Entonces, en esos casos, tenemos que medicar con hipoglucemiantes orales. ¿Sí? Ahí correcto. Se medica, igual que con la hipertensión arterial. Bueno, además de tener todas las medidas en la alimentación, bajo sodio, etcétera, la actividad física tiene un rol importantísimo también en esto, ¿no? Y a veces las dislipemias suelen ser, en algunos casos que son también muy difíciles de manejar, solo con la dieta suelen medicarse también. Pero acá hay un tema importante que te quisiera agregar, que es como muy nuevo, que hoy cada vez hay más evidencia clínica. Nosotros hablamos de estos 5 factores, pero además sabemos que hay pacientes que cursan con hiperuricemia y aumento de los niveles de insulina en sangre. Cuando vemos un paciente que tiene hiperuricemia, enseguida uno, ¿qué es lo que piensa?, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad de la gota por aumento del ácido úrico y el consumo, sobre todo, de carnes rojas. Pero acá hoy se sabe que el aumento del consumo de la fructosa, es un azúcar, va a alterar el metabolismo del ácido úrico y aumentar los niveles de ácido úrico. Y este aumento del ácido úrico provoca aumento de los niveles de insulina. Entonces decimos, ¿por qué lo vemos en pacientes con obesidad? Y porque hay un elemento que se consume muchísimo, que es el jarabe
de maíz de alta fructuosa que está altamente difundido en los alimentos que incorporamos, que está jugando un rol importante en este aumento del ácido úrico y de los niveles de insulina. Así que ese es otro tema que sí tenemos que tener en cuenta en lo nutricional. Absolutamente interesante, fíjate, y una de las cosas que son claves acá y que, bueno, nosotros los médicos siempre, estoy seguro que también lo tienes incorporado en el discurso, que es el tema de la alimentación saludable y obviamente el ejercicio físico. Y la alimentación saludable es un compromiso con alimentarte mejor. Mucha gente dice, es que hay que preparar, que las ensaladas, bueno, hay que darse el tiempo para alimentarse saludable. Entonces siempre le decimos a las personas que siguen el programa, mire, lo más aconsejable, prepare el fin de semana todo lo que usted va a consumir durante la semana, haga sus legumbres, prepare las ensaladitas, las pica, las troza, las guarda en unos tuppers, ¿no es cierto?, dentro del refrigerador, cosa que la semana sea quizá, como está con trabajo, con los niños, con mil cosas que la semana pasa soplada, muy rápido, empezar a tomar esto que está en el refrigerador y empezar a armar estos platos, ¿no es cierto? Pero sí tiene que haber, tenemos que entrar en el modo, ¿no es cierto?, cuidado, autocuidado. Es muy importante y hay un factor que no me gustaría dejarlo pasar, Claudio, que sí. Sabemos que la inflamación crónica es la base de todas las enfermedades. Y entonces también hemos determinado, o hay evidencias clínicas de que en los pacientes que tienen este aumento de peso y tienen este riesgo metabólico, tienen además factores inflamatorios presentes que van a alterar el metabolismo, sobre todo en el hígado, y alteran toda esta cadena de la concentración de glucemia en sangre, los hidratos de carbono elevado, la insulina alterada también por una alteración inflamatoria del páncreas. Y ahí hay un tema que en otro momento vamos a hablar, que tiene que ver con la permeabilidad de la membrana y los alimentos proinflamatorios. Pero para ir concluyendo este tema, es importante saber que el síndrome metabólico se diagnostica, que tiene un tratamiento y que puede mejorar muchísimo esos valores, y que la dieta es clave y la actividad física para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Fundamental. Querida Silvia, generamos hartos temas. Primero agradecer tu presencia hoy día en el programa. Gracias por todo lo que tan bien explicado, expusiste hoy día para todas las personas que siguen el programa, tanto en televisión como en radio y a través de nuestras redes digitales, y quedaron esbozados temas súper importantes e interesantes que tenemos que abordar en un próximo capítulo, este tema de la inflamación crónica y los alimentos proinflamatorios, que es un temazo que esperamos podamos contar contigo para poder hacerlo en un tiempo acotado, que televisión tiene, que son 10 minutos aproximadamente cada segmento, pero yo sé que contigo lo podemos hacer, así que invitadísima para seguir adelante con nosotros. Silvia, muchas gracias. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros. Un placer y muchas gracias por invitarme. Gracias. Las recomendaciones para revertir las alteraciones del síndrome metabólico se sustentan en tener una alimentación sin alimentos procesados y reducida en hidratos de carbono, ya que los estudios muestran que esto favorece la pérdida de grasa abdominal, la disminución de la presión arterial, disminución de los triglicéridos con aumento del colesterol HDL, llamado colesterol bueno, ya que es beneficioso para nuestra salud y, por supuesto, la regulación de los niveles del azúcar en la sangre. Es importante tomar medidas para tratar el síndrome metabólico y prevenir posibles enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, la diabetes. Vamos a hacer una pausa y volvemos junto a ustedes.